Mi novia y mi mejor amigo me traicionaron durante 2 años, pero cuando un empleado anónimo me mandó las grabaciones, descubrí que Blake había hecho esto con las novias de todos sus amigos y tenían un plan para destruirme. Tengo 27 años, trabajo en finanzas, y honestamente necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene despierto en las noches, preguntándome cómo pude ser tan ciego. Básicamente mi novia de 2 años y mi mejor amigo desde la preparatoria me traicionaron de la manera más retorcida que puedas imaginar, y lo peor es que estuvieron jugando conmigo todo ese tiempo mientras yo pensaba que era el problema. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Pike. Fue hace como 3 años. Yo tenía 24 y acababa de conseguir mi trabajo actual en una firma de inversiones. Había una cafetería cerca de mi oficina donde iba todas las mañanas, ya sabes, de esos lugares hipster con arte en las paredes y baristas que se toman muy en serio el latte art. Paige trabajaba ahí. Tenía 21 en ese momento. Estudiaba una maestría en marketing y trabajaba medio tiempo para pagar sus cosas. Era linda, tipo muy natural, sin mucho maquillaje, siempre con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. La primera vez que hablamos fue porque se equivocó con mi orden y me dio un café con leche de almendras cuando había pedido normal, y ella estaba súper apenada, pero yo le dije que no había problema, que en realidad me gustaba probar cosas nuevas. Hablamos como 5 minutos ese día, y después de eso empecé a ir más seguido. No solo en las mañanas, sino también en las tardes a veces. Pasaron como 3 meses antes de que le pidiera su número. La verdad me daba un poco de nervios, porque pensaba que tal vez ella era así de amable con todos los clientes, y yo estaba malinterpretando las señales, pero cuando finalmente me animé, ella pareció genuinamente emocionada. Empezamos a salir, nada muy elaborado al principio, tipo cenas casuales y caminatas por el parque, cosas así. Me gustaba que no le importara que yo viniera de una familia con dinero. Nunca me pidió cosas caras ni actuó diferente cuando supo de mi situación económica. Eso me hizo confiar en ella, ¿me explico? Avancemos como 2 meses después de que empezamos a salir oficialmente. Le conté a Blake sobre Paige porque, bueno, Blake era mi mejor amigo desde los 15 años. Nos conocimos en la prepa. Yo era el nerd que venía de familia acomodada, y él era el tipo atlético que siempre estaba en el gimnasio. Suena a cliché, pero nos hicimos amigos porque ambos odiábamos las mismas clases y teníamos el mismo sentido del humor sarcástico. Para cuando le presenté a Paige, Blake ya tenía su propio gimnasio, un lugar pequeño pero bien equipado que había abierto como 2 años antes. También tenía novia, Catherine, que era maestra de primaria y básicamente la persona más dulce del mundo. La cosa es que desde el momento en que Blake conoció a Paige, él se involucró mucho en nuestra relación. Y cuando digo mucho, digo que siempre estaba ahí. Al principio pensé que solo estaba siendo buen amigo, ya sabes, tratando de conocer a la chica con la que yo estaba saliendo. Nos invitaba a Catherine y a mí a dobles citas, organizaba salidas en grupo, ese tipo de cosas. Paige parecía llevarse muy bien con él, lo cual me gustaba porque era importante para mí que mi novia y mi mejor amigo se llevaran bien. Blake le sugirió a Paige que se inscribiera en su gimnasio, le ofreció un descuento especial y todo. Ella aceptó porque quería empezar a hacer ejercicio y le pareció buena idea. Todo iba bien por varios meses. Paige y yo nos veíamos como 3 o 4 veces por semana. Ella seguía trabajando en la cafetería mientras terminaba su maestría. Yo seguía con mi trabajo en finanzas. Los fines de semana a veces íbamos al gimnasio de Blake juntos, o salíamos los cuatro. Blake, Catherine, Paige y yo. Era como tener una vida normal y estable, ¿sabes? Nunca había estado en una relación tan larga antes, y me sentía realmente bien con todo, pero entonces empezaron las cosas raras. Paige comenzó a ir al gimnasio, más seguido, tipo 6 días a la semana. Me decía que Blake le había diseñado un plan de entrenamiento especial, y que necesitaba ser consistente para ver resultados. Está bien, pensé, es bueno que esté comprometida con su salud. Pero luego noté que sus horarios eran extraños. Iba tipo 9 o 10 de la noche, cuando el gimnasio estaba casi vacío según ella porque prefería entrenar sin tanto bullicio. Blake supuestamente se quedaba tarde para ayudarla con los entrenamientos personalizados. Catherine nunca mencionó que Blake llegara tarde a casa, lo cual ahora en retrospectiva debía haberlo cuestionado más. Pero en ese momento solo pensaba que tal vez él iba después de dejar a Catherine en su casa o algo así.
Las banderas rojas empezaron a acumularse, pero yo las ignoraba o encontraba explicaciones. Paige se volvió súper protectora con su teléfono. Siempre lo ponía boca abajo cuando estábamos juntos y lo llevaba hasta el baño. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había tenido problemas con un exacosador y que ahora era muy cuidadosa con su privacidad. Sonaba razonable, supongo. Blake empezó a hacer comentarios extraños sobre Paige, tipo que estaba haciendo mucho progreso en el gimnasio, que tenía mucha dedicación, que era impresionante verla trabajar tan duro. Nada técnicamente malo, pero había algo en su tono que me incomodaba. Hubo una tarde, creo que fue como 1 año y medio después de que Paige y yo empezamos a salir, que fui a la cafetería donde ella trabajaba para sorprenderla con flores. Era nuestro aniversario. Bueno, técnicamente era al día siguiente, pero yo tenía una reunión importante ese día y quería adelantar la celebración. Cuando llegué, ella no estaba en la barra principal, sino en la parte trasera de la cafetería con 2 de sus amigas del trabajo. No me vieron entrar porque estaba algo escondido detrás de una de esas estanterías grandes, con libros que tienen esos lugares, y escuché a Paige hablando de mí. Al principio no presté atención porque pensé que sería algo lindo, pero entonces la escuché decir, literal, que salir conmigo era conveniente porque yo tenía dinero y buenos contactos para cuando ella terminara su maestría. Una de sus amigas le preguntó si me quería, y Paige se rió, tipo una risa burlona, y dijo algo como que yo era lindo pero aburrido, que la verdadera pasión de su vida era otra persona, pero que eso era complicado. Me quedé congelado ahí con las flores en la mano, sintiéndome como el idiota más grande del mundo. Una de las amigas le preguntó quién era esa persona que le apasionaba tanto, y Paige bajó la voz, pero alcancé a escuchar que dijo el nombre de Blake. Dijo que Blake era intenso, que la hacía sentir viva, que era como una adicción, pero que la situación era delicada porque él era mi mejor amigo y tenía novia. La otra amiga le dijo que eso sonaba peligroso, y Paige solo respondió que lo tenían bajo control, que yo no sospechaba nada. Salí de ahí sin que me vieran. Tiré las flores en un bote de basura en la calle, y caminé como 20 cuadras hasta mi departamento. No podía procesar lo que había escuchado. Parte de mí quería creer que había malinterpretado, que tal vez estaban hablando de otra persona, pero sabía perfectamente que había escuchado el nombre de Blake. Cuando llegué a casa me senté en el sillón y me quedé ahí por horas tratando de decidir qué hacer. ¿Confrontaba a Paige? ¿Confrontaba a Blake? ¿Les preguntaba a ambos al mismo tiempo? ¿O estaba siendo paranoico y exagerando algo que podría tener una explicación inocente? Esa noche Paige llegó a mi departamento como a las 11. Habíamos quedado de que se quedaría a dormir. Actuó completamente normal. Me dio un beso y me preguntó cómo había estado mi día. Decidí confrontarla, no directamente con lo que había escuchado porque necesitaba ver cómo reaccionaba sin darle tiempo de preparar una historia. Le pregunté sobre sus sesiones de entrenamiento con Blake, específicamente sobre los horarios tan tardíos. Ella me dijo que era cuando el gimnasio estaba más tranquilo, y Blake podía enfocarse mejor en ayudarla. Le pregunté si Catherine sabía que Blake se quedaba hasta tan tarde trabajando con ella, y Paige se puso un poco a la defensiva. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo preguntas tan raras, que si no confiaba en ella. Entonces le pedí que me mostrara sus mensajes con Blake. La cara que puso, no puedo ni describirla. Fue como una mezcla de pánico y enojo. Me dijo que no, que eso era una violación a su privacidad, que si no confiaba en ella entonces teníamos un problema más grande. Yo insistí. Le dije que solo necesitaba ver que no había nada extraño y que después dejaría el tema. Paige se negó rotundamente. Agarró sus cosas y se fue de mi departamento gritando que yo era inseguro y controlador. Me quedé ahí pensando que tal vez ella tenía razón, que estaba siendo irracional, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había escuchado en la cafetería. Al día siguiente, fui a buscar a Blake al gimnasio. Catherine estaba ahí con él, lo cual no esperaba. Les conté lo que había escuchado. Bueno, una versión editada, donde no mencioné específicamente que Paige había dicho el nombre de Blake porque quería ver su reacción natural. Blake actuó súper sorprendido y ofendido. Me dijo que cómo podía pensar algo así, que él nunca haría eso, que me conocía desde hace años y que Paige era solo su cliente. Catherine me defendió diciendo que Blake siempre llegaba a casa a horas razonables y que si entrenaba tarde con Paige era porque era su trabajo, y él tomaba su negocio muy en serio. Me hicieron sentir como si estuviera loco, como si hubiera inventado todo en mi cabeza. Blake me puso la mano en el hombro y me dijo que tal vez
El estrés del trabajo me estaba afectando, que debería considerar tomar unas vacaciones. Me disculpé con ambos y me fui sintiéndome completamente confundido. Empecé a cuestionarme todo, a pensar que tal vez había malinterpretado lo que escuché en la cafetería, que mi mente había llenado los huecos con mis propias inseguridades. Paige me llamó esa noche, y tuvimos una conversación larga donde ella me aseguró que me amaba, que nunca me engañaría, que entendía que las relaciones requieren confianza. Me hizo sentir culpable por haber dudado de ella. Y como un idiota, le creí. Bueno, no le creí completamente, pero quería creerle. ¿Me explico? Las siguientes semanas fueron extrañas. Paige se volvió súper cariñosa, tipo más de lo normal. Me mandaba mensajes todo el día. Me traía café a la oficina. Planeaba citas elaboradas. Blake también actuó diferente, más distante. Dejó de invitarnos a salidas en grupo. Y cuando lo veía en persona, las conversaciones eran cordiales pero superficiales. Pensé que tal vez estaba molesto por mis acusaciones y que necesitaba espacio, lo cual era justo. Pero yo no podía dejar ir mis sospechas completamente. Empecé a prestar más atención a los detalles. Noté que Paige todavía iba al gimnasio en horarios extraños y que siempre volvía con el cabello mojado, como si acabara de ducharse, pero su ropa de gimnasio no parecía muy sudada. Una vez revisé su bolsa del gimnasio, mientras ella estaba en la ducha de mi departamento, y encontré 2 celulares, su iPhone normal y un Android barato que nunca había visto. Cuando le pregunté al respecto, después me dijo que era un teléfono de trabajo que usaba para comunicarse con clientes de su práctica profesional de marketing, que su universidad requería que los estudiantes tuvieran líneas separadas para eso. Sonaba elaborado pero posible. La gota que derramó el vaso llegó de una manera totalmente inesperada. Recibí un mensaje directo en Instagram de una chica llamada Heather que trabajaba con Paige en la cafetería. El mensaje decía algo así como que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante relacionado con Paige, que no sabía si debería involucrarme, pero que su conciencia no la dejaba quedarse callada. Quedamos de vernos en un Starbucks lejos de donde ambos vivíamos, básicamente en territorio neutral. Heather llegó con una carpeta llena de capturas de pantalla. Me mostró conversaciones que había visto en el teléfono de Paige, cuando lo dejó en la mesa del área de descanso de empleados en la cafetería. Resultó que Paige había estado compartiendo su ubicación en tiempo real con Blake a través de una app, y Heather había notado que los días que Paige decía que tenía reuniones con profesores o sesiones de estudio grupales, su ubicación mostraba que estaba en el gimnasio de Blake. Pero no en el área principal del gimnasio, sino en una dirección específica que Heather había googleado y que correspondía al departamento privado que Blake tenía en el mismo edificio que el gimnasio, tipo un loft pequeño en el segundo piso. También me mostró capturas de pantalla donde Paige había estado coordinando horarios con Blake, asegurándose de que Catherine no estuviera cerca, planificando sus encuentros con lujo de detalle. Los mensajes eran explícitos, no sexualmente, pero emocionalmente. Paige le decía a Blake cosas como que odiaba tener que fingir que solo eran amigos, que contar los días hasta poder estar a solas con él, que yo era solo una obligación, pero que él era su elección. Blake le respondía con mensajes igual de intensos, diciéndole que valía la pena la espera, que pronto encontrarían la manera de estar juntos sin complicaciones. Me sentí físicamente enfermo leyendo todo eso. Heather me dijo que llevaba semanas debatiéndose sobre si decirme o no, que Paige era técnicamente su compañera de trabajo y no quería causar drama, pero que pensaba que yo merecía saber la verdad. Le pregunté por qué Paige había dejado su teléfono desbloqueado, donde otros pudieran ver, y Heather me dijo que Paige era descuidada con esas cosas en el trabajo, que a veces dejaba su teléfono en la mesa mientras atendía clientes, y que las notificaciones aparecían en la pantalla de bloqueo con previews completos de los mensajes. Pasé los siguientes días recolectando más evidencia, porque una parte de mí todavía necesitaba confirmación absoluta antes de explotar todo. Contraté a un investigador privado, lo cual suena dramático, pero tengo amigos en finanzas que habían pasado por divorcios complicados y me recomendaron a alguien confiable. El investigador consiguió footage de las cámaras de seguridad del edificio donde estaba el gimnasio de Blake. Me mostró videos fechados de los últimos 6 meses donde Paige entraba al edificio por la puerta trasera, tarde en la noche, subía al segundo piso usando su propia llave, y no salía hasta 2 o 3 horas después. A veces se veía a Blake subir unos minutos después de ella,
Otras veces él ya estaba arriba cuando ella llegaba. Pero lo que realmente me destruyó fue un video específico, donde se veía a Paige y Blake en el estacionamiento del gimnasio como a las 2 de la mañana. Estaban recargados en el carro de Blake y él la estaba abrazando, tipo un abrazo íntimo donde ella tenía la cabeza en su pecho y él le acariciaba el cabello. Se quedaron así por varios minutos, y luego Blake le dio un beso en la frente antes de que ella se subiera a su carro. No era solo físico, había una intimidad emocional ahí que dolía más que cualquier cosa explícitamente sexual. Confronté a Paige una noche, cuando vino a mi departamento. Le mostré algunas de las capturas de pantalla que Heather me había dado, no todas porque quería ver qué tanto admitía sin presión. Paige intentó negar todo al principio. Me dijo que esos mensajes estaban sacados de contexto, que Blake y ella solo eran buenos amigos y que yo estaba celoso sin razón. Cuando le mostré los videos de las cámaras de seguridad, su cara cambió, completamente. Dejó de negar, y en su lugar se puso en modo ofensivo. Me gritó que yo nunca la entendía, que siempre estaba trabajando y no le prestaba atención, que Blake la hacía sentir valorada. Le dije que se fuera de mi departamento y que no quería volver a verla. Ella intentó abrazarme y decirme que lo sentía, que podíamos arreglar las cosas, pero yo solo quería que se fuera. La bloqueé de todas partes, teléfono, redes sociales, todo. También bloqueé a Blake, sin confrontarlo directamente, porque honestamente no confiaba en mí mismo para tener esa conversación sin volverme violento. Pensé que eso era el final de la historia. Pensé que con el tiempo lo superaría y seguiría adelante. Pero 2 semanas después recibí un correo electrónico anónimo. El remitente se identificaba solo como alguien que trabajaba en el gimnasio de Blake y que había sido testigo de todo. El correo incluía un archivo comprimido enorme, con más evidencia de la que yo había recolectado, por mi cuenta. Había grabaciones de audio de conversaciones entre Blake y Paige en su loft, donde discutían específicamente cómo manipularme. Blake le daba consejos a Paige sobre qué decirme, cómo hacerme sentir culpable si yo cuestionaba algo, cómo usar mi dinero y conexiones mientras mantenían su relación en secreto. En una grabación, Blake le decía a Paige que yo era fácil de manipular porque venía de dinero y estaba acostumbrado a que la gente fuera amable conmigo por interés, así que nunca cuestionaba las intenciones de las personas cercanas. Pero lo más perturbador era que había evidencia de que Blake había estado obsesionado con Paige desde el momento en que yo se la presenté. El correo incluía capturas de pantalla de notas privadas de Blake, donde escribía sobre Paige, describiéndola de manera super creepy, diciendo que necesitaba tenerla, que yo no la merecía. Al parecer, Blake había empezado a acercarse a Paige en Instagram, incluso antes de que yo oficialmente se la presentara. Había estado comentando sus fotos y mandándole mensajes directos, halagándola. Y aquí viene la parte que todavía me cuesta procesar. El correo también incluía testimonios anónimos de otras personas que conocían a Blake, incluyendo a un tipo llamado Cameron, que era entrenador en el gimnasio. Cameron escribió que Blake había hecho esto antes, que tenía un patrón de obsesionarse con las novias de sus amigos, acercarse a ellas bajo el pretexto de amistad o trabajo, y luego sistemáticamente sabotear las relaciones mientras se posicionaba como el confidente y eventual amante. Había nombres de al menos 3 chicos que habían sido amigos de Blake y que habían perdido a sus novias de la misma manera. Blake aparentemente perfeccionaba sus tácticas cada vez, aprendiendo de sus errores previos. Lo que Blake hacía era ofrecerles membresías a su gimnasio a las novias de sus amigos, luego diseñar rutinas de entrenamiento que requerían sesiones personalizadas en horarios extraños, crear situaciones donde él era el único disponible para ayudarlas, hacerlas sentir especiales y entendidas de maneras que sus novios supuestamente no lo hacían. Cameron dijo que había visto este patrón tantas veces, que cuando me vio llegar con Paige al gimnasio, supo exactamente lo que iba a pasar, pero que no me había dicho nada porque las veces anteriores que había intentado advertir a otros, los habían acusado de estar celosos o de causar drama sin evidencia. El correo explicaba que la razón por la que Cameron finalmente decidió compilar toda esta evidencia y mandármela era porque Blake había empezado a hablar de su próximo objetivo, la novia nueva de otro amigo del gimnasio, y Cameron no podía quedarse callado otra vez. Me escribió específicamente que sentía que me debía una disculpa por no haberme advertido antes y que esperaba que la evidencia me ayudara a cerrar ese capítulo y también a advertir a otros. Llamé a Catherine. Sí, la novia de Blake, o bueno,
exnovia para ese momento porque cuando le conté todo y le mostré la evidencia, ella también terminó con Blake inmediatamente. Catherine me dijo que nunca sospechó nada, porque Blake siempre llegaba a casa a horas normales y le mostraba los registros de entrada y salida del gimnasio que supuestamente probaban que estaba trabajando. Resultó que Blake había estado manipulando esos registros, básicamente falsificando timestamps para que pareciera que se iba más temprano de lo que realmente lo hacía. No he vuelto a hablar con Blake ni con Paige desde todo esto. Bloqueé todas las formas posibles de contacto y les dejé muy claro a nuestros amigos mutuos que no quería saber nada de ellos. Algunos amigos tomaron mi lado, otros simplemente se alejaron de todo el drama, lo cual entiendo. Catherine y yo nos volvimos amigos, en una manera rara. Ambos siendo víctimas del mismo tipo de traición nos dio algo en común, aunque nuestra amistad es más bien cordial y de check-ins ocasionales, para asegurarnos de que ambos estamos bien. La semana pasada me enteré por un amigo que Paige y Blake están juntos oficialmente, ahora, viviendo en el departamento de Blake, arriba del gimnasio. No sé cómo se sienten al respecto, si sienten culpa o si creen que justificaron su comportamiento de alguna manera. Honestamente, ya no me importa. Lo que sí me importa es que perdí 2 años de mi vida con alguien que me veía como una conveniencia, y perdí una amistad de más de 10 años con alguien que resultó ser un sociópata manipulador. Estoy en terapia ahora, tratando de procesar todo y reconstruir mi habilidad de confiar en las personas. Mi terapeuta dice que lo que Blake hizo tiene un nombre, algo así como predatory friendship o manipulación sistemática, donde alguien se infiltra en tu vida específicamente para destruirla desde adentro. Es perturbador pensar que durante todos esos años, Blake probablemente estuvo esperando la oportunidad perfecta para hacer exactamente lo que hizo, que toda nuestra amistad era una mentira diseñada para eventualmente traicionarme. Lo único positivo que saqué de todo esto es que ahora sé reconocer las señales. Sé que mi instinto no estaba equivocado esa tarde en la cafetería cuando escuché a Paige, y sé que cuando algo se siente mal, probablemente lo está, incluso si las personas involucradas te hacen sentir que estás loco. Cameron me mandó un mensaje hace unos días, agradeciéndome por exponer a Blake, porque al parecer varios de los ex amigos que Blake había traicionado antes están hablando entre ellos y considerando tomar acción legal o al menos advertir, públicamente, sobre su comportamiento. No sé si algo va a salir de eso, pero me hace sentir un poco mejor, saber que tal vez esto evitará que Blake le haga lo mismo a alguien más.